Querido Dios, en esta mañana, Señor, damos gracias que podemos adorar tu santo nombre, Señor. Y en esta hora pedimos que podamos entender tu palabra, Señor. Que sean palabras de poder, palabras vivas y que nos instruye. Pedimos, Señor, que tú puedes conducir y corregir tu iglesia. Que podemos aprender, Señor, cómo podemos y debemos obrar como iglesia, Señor. Y que sea esa instrucción que recibimos de tu palabra y palabras de vida a tu iglesia. Oramos a aquellos que quizás nos acompañen. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice, la iglesia primitiva, la parte 2. Voy a comenzar con la lectura en la cual terminamos la semana pasada. No sé si se acuerdan, pero nosotros hablamos de Hechos, capítulo 20, versículo 16-17. Ahí nos quedamos. Se recuerda que ya hablamos, ¿verdad? Hablamos de la iglesia primitiva. Se recuerda que hablamos después del Pentecostés. Hubo gran poder dentro de la iglesia de Dios. Los discípulos predicaban con poder al pueblo. Y había tanto la multitud de aquellos que tenían interés o se convirtieron a la verdad, que necesitaban ayuda. Y allí escogieron diáconos y vimos las características, aunque vamos a seguir viendo características de los diáconos, que eran varones, hombres de Dios, pero capacitados para asistir la obra, ¿verdad? Tomar diáconos era para realmente asistir y dar libertad a los discípulos a seguir obrando, a los evangelistas para seguir obrando, para que no tenían que dedicarse a los servicios de algunas de las hermanas o algunas de otras tareas que se podían hacer, sino que tenían más tiempo, libertad de poder atender las cosas que tenían que atender. Pero notamos la importancia y el papel de todos estos puestos en la iglesia. No eran cosas baratas como lo tenemos hoy en día. No era solamente y no se tomaron diáconos. Recuerda, dijimos que los diáconos no eran para ni limpiar los pisos, ni las mesas, ni tirar la basura. Eso no es la función que tenía. Eran, y como vamos a ver hoy en día, eran evangelistas. Y dimos el ejemplo de Esteban, ¿verdad? Que con su Biblia se le hizo frente a muchos que traían falsas doctrinas. Pero era para edificación de la iglesia, para proteger la doctrina, para la enseñanza. Pero miramos cómo se organiza la iglesia. Es de ayuda. Un puesto es de ayuda para el otro puesto. Dice aquí, Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Dice, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén. Nos quedamos en eso la semana pasada. Pablo tenía en su mente que él quería asistir. Mencioné también que originalmente deseaba, ¿verdad?, llegar para la Pascua, pero se había descubierto un complot realmente en contra de él y se detuvo, pero ahora sí tenía la intención de llegar por lo menos para el Pentecostés. Y dice aquí, la lectura bíblica dice, ahora dice, ok, voy a ir hasta Jerusalén. Pero vemos que Pablo tiene varias paradas que él piensa hacer antes de llegar a Jerusalén para el Pentecostés. Y en el camino, uno de esos lugares que quería parar antes de llegar a Jerusalén, mira, Pablo tenía una idea que no le iba a ir muy bien en Jerusalén. Y ¿sabes qué? Vamos a abundar un poquito con por qué él tenía esa idea, que no le iba a ir muy bien.
Pero antes de llegar a Jerusalén, él tenía una preocupación en su corazón, en su mente. ¿Qué obra hizo Pablo? ¿Qué miramos en la Biblia? ¿Por qué lo miramos en Éfeso? Miramos en Corinto, en Galacia. ¿Por qué lo vemos en todos esos lugares? Está haciendo la tarea de organizar, de levantar obra de iglesias. Pero antes de ir a Jerusalén, y él entendía que le iba a ir un poco mal allí, dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una preocupación en mi corazón. Y dice, ahora yo quiero reunirme y hago llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Antes de ir a lo que es Jerusalén. Y los llama, los reúne. Y dice así, Hechos 20:18. Yo sé que algunos versículos de estos los conocemos de memoria, pero vamos a agarrar lo que es el contexto. Y vamos a entender bien el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, cuando vinieron a él, Pablo le hizo llamar. Mira, no llamó toda la iglesia, noten bien. No dijo, mira, es la última vez que voy a ver sus caras. Llame toda la iglesia y venga donde yo voy a estar para reunir, para decir a Dios. No, dijo, ¿sabes qué? Llámame a los ancianos y todos vengan. Vamos a reunir el tiempito que se puede antes que sea muy tarde. Y aquí hay un encomendado a esos ancianos. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué papel tenían los ancianos en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a visitarlo un poco más adelante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacen los ancianos? Yo te pregunto, hermano, ¿qué características da la Biblia que debe tener un anciano? Dime algunos. ¿Buen testimonio? Ok, ¿qué más? Ok, no dado al vino. Ok, de los hijos tengan sucesión. Ajá. Una sola mujer. Buen dirigente del hogar que gobierna bien su hogar. Y hay un propósito para eso. Es para que pueda gobernar también. ¿Dónde? La iglesia. Por eso da esas características. Que si gobierna bien allá, es que puede gobernar acá. Esto me dice que los ancianos protegen, guardan y gobiernan, organizan, protegen la iglesia. No era Pablo. Pablo venía y apoyaba cuando podía venir y siempre y cuando. Pero noten bien, Barnabé viajaba, ¿sí o no? Timoteo, ¿viajaba sí o no? Pablo, ¿viajaba sí o no? ¿Quién estaban constantes ahí siempre en la iglesia? ¿Pablo? No. ¿Timoteo? No. ¿Algún otro? No. Constantes siempre estaban los ancianos para proteger y para hacerle frente. Y de apoyo ahí estaba, al lado de los ancianos, los diáconos. Ahora debemos aprender algo de esto, porque es muy necesitado dentro de la iglesia hoy en día. Hay una gran obra que hacer. Una gran obra que hacer y necesitamos atender y alcanzar el mundo. La iglesia necesita ser protegida, porque habrá ataque dentro de la iglesia. Pero también hay que llevar el mensaje a otros lugares. Entonces, ¿cómo hacemos para funcionar, para poder llevar el mensaje aquí, de proteger aquí, pero llevarlo afuera también? Bueno, Dios organizó eso. Dice aquí, y Pablo dice sobre los ancianos, cuando vinieron a él le dijo a los ancianos, vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Ahora, cuando leemos la Biblia, Pablo viajó a algunos lugares, ¿sí o no? Asia siendo uno de los lugares. Dime otro lugar que viajó Pablo. A Grecia viajó. A Roma viajó. A Arabia viajó.
Wow. ¿Y cuánto tiempo tú crees que les tardaba a Era llegar de Asia a Arabia? Y todo ese tiempo, ¿qué hacía la iglesia? Pero yo he visto alguna vez en esta obra que llamamos de sostén propio, que se reúnen los hermanos y los hermanos están muy felices para reunir. Y se reúnen y usted va 2 semanas, 3 semanas, y la semana que tú dices que tú no puedes estar, ellos simplemente dicen, pues no hacemos nada esa semana porque tú no vas a estar. Yo he escuchado eso muchas veces y es preocupante. Es preocupante que no tengamos la unidad, las fuerzas de seguir compartiendo nuestra fe, mis hermanos, aunque sea para apoyarnos dando testimonio, para reunirnos, para orar por los enfermos, para glorificar a Dios y para apoyarnos en su palabra. Por eso Dios organizó la iglesia. No era que porque Pablo se fue por la puerta, entonces dicen, no, pues no nos vamos a reunir hasta que Pablo regrese. Eso no es así. De repente nosotros lo basamos solamente que, bueno, si está el predicador, sí estamos dispuestos, pero si no está predicador, no me interesa mucho. Decimos acá, y aquí vemos que realmente Pablo se está despidiendo de los ancianos, pero tiene algunas palabras a ellos también. Sigue diciendo aquí en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, así me ha comportado dentro de vosotros, con muchas lágrimas. Algunos se creen que Pablo pasaba en vacaciones, porque como hablamos de Asia y hablamos que fue a Grecia y a Roma, algunos hermanos llegan a su mente y dicen, ay, Pablo siempre está viajando, ese está de vacaciones siempre. No le gusta trabajar duro, no le gusta estar en un lugar, es muy inseguro porque siempre está, ¿cuántos lo dicen? Lleva una vida muy insegura porque cada semana está en otro lugar, cada mes se fue de un lugar a otro. Tiene inseguridad. Pablo llevaba muchas lágrimas, mucha dificultad en su obra, muchas luchas y contiendas contra las obras del enemigo. Dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Porque Pablo estaba haciendo una obra y los judíos venían detrás de él a deshacer la obra que él estaba haciendo. Y había muchas acusaciones, vamos a ver, en contra de Pablo también. Dice versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas. Dice versículo 21, testificando a los judíos y a quién más también, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de lugar en lugar, de casa en casa, no importa en dónde era, pero allí hacía una obra, levantaba una obra y esa obra debería seguir ya cuando él iba a salir de allí. Él no se quedaba por la eternidad allí. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Noten bien, por eso yo digo que Pablo tenía un poquito el concepto de lo que le iba a suceder antes de parar aquí a reunir con los ancianos. Entendía que esto era despedirse de ellos, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. O sea, el Espíritu de Dios de lugar en lugar, de muchas maneras, de muchos diferentes
labios o personas, les ha indicado lo que le espera a Pablo. Ahora, note cómo se movió Pablo. Pablo dice, no, pero yo tengo que asistir, yo tengo que llegar a ese lugar porque yo tengo un propósito. Pero antes de llegar allí, yo necesito dar confort a los ancianos de la iglesia para que ellos puedan estar muy despiertos, para que ellos puedan a preocuparse por la grey, porque van a ser atacados después que ya yo no estoy especialmente. Que ellos sean fieles a su obra y que recuerda todas las cosas que yo ha hecho y lo ha dicho cuando yo estaba con ellos. Él estaba muy preocupado. No estaba asustado, no tenía miedo a la muerte. Lo que tenía miedo es que el enemigo entrara a la iglesia a destruirla. Y él quería estar seguro que los diáconos y los ancianos estaban bien parados para proteger la iglesia. ¿Me está entendiendo? Dice, y sigue diciendo Pablo, pero de ninguna cosa haga caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, me están advirtiendo que hay mucho peligro, pero yo no hago mucho caso ni tengo miedo. Esto lo está diciendo a los ancianos. Noten bien, Hechos 20. ¿A quién está hablando Pablo? Dice aquí, y ahora, es aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, ¿qué dice él ahora? Verá más mi rostro. Eso es despedirse. Yo sé que y antes de ir allí a Jerusalén dice, mira, llama a los ancianos, yo necesito hablar con ellos privados antes que yo sigo a Jerusalén, porque yo sé lo que me espera allí. Yo necesito fortalecer, yo necesito asegurarme y asegurarlos a ellos antes de despedirme. Por tanto, dice Pablo con ellos, con los ancianos, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él quería asegurarse que él dejó todo en claro, que dijo todas las verdades, que había educado a los ancianos en lo que deben hacer y toda la iglesia les ha anunciado el evangelio como debe estar. Antes que fuera a Jerusalén. Porque no he reoído anunciarlos todos los consejos de Dios. Dice, por lo tanto, usted conoce muy bien estos versículos. Pero ahora se despide de los ancianos. Antes de irse, por lo tanto, dice a los ancianos. ¿Qué dice a los ancianos? Mirad por vosotros. Tiene una preocupación y dice, por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo, opuesto por obispos. ¿Quién protegía la iglesia? ¿Quién gobernaba la iglesia? ¿Quién iba a quedarse ahí después que Pablo ya no existía? ¿Será que si el pastor lo deportan? ¿Será que si el pastor muere? ¿Será que el pastor aposta desde la fe, la iglesia se cierra? ¿Debe ser así? ¿Verdad que no? ¿Será que el pastor lo matan? Así como lo hicieron a Pablo. Lo toman prisionero y le cortan su cabeza. Hermanos, hay que aprender algunas cosas de la dificultad de la vida cristiana del pasado. Hemos vivido unas vidas muy fáciles. Visitan de nuevo la historia, donde quiera. Puede ser la historia bíblica, puede ser la historia de la vida de los cristianos en Romania, allá en Rusia, en la China. Muchas personas que se procuraron a ser fiel a Dios a pesar de la persecución. Tú sabes que en Romania
Hubo un momento que entró el comunismo dentro de Rumania y todos los verdaderos cristianos fueron perseguidos, fueron torturados. Aquellos que se unieron con el Estado y siguieron todo lo que el Estado les había dicho y que se pusieron como te digo, en buenas normas, pues vivieron prósperos, vivieron muy bien. Pero los verdaderos cristianos padecieron de persecución. Muchos perdieron sus pastores. Pero ¿sabes qué? La congregación no se dejó ahí. No se deshacieron y se desaparecieron todos. Siguieron. Dice aquí que el Espíritu Santo ha puesto a los ancianos por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A veces no entendemos. Y por eso yo le he dicho a los hermanos, a veces los hermanos me han preguntado, y no es malo que pregunte, solamente mencione que los hermanos me han preguntado, oye, ¿y esa iglesia tiene pastores? La gran mayoría de pastores sostén propio, de iglesias sostén propio, no tienen pastores. Tienen diáconos, tienen ancianos, tienen tesorería, tienen secretarias o secretarios. Y así se gobiernan y funcionan. De vez en cuando le visitan pastor. O pasan por allí para apoyar pastor. Pero no todos tienen pastores. Sería lindo que todos tuvieran su propio pastor. Maravilloso. Pero yo te pregunto, hermanos, ¿usted cree que hay suficientes pastores para todas las congregaciones en este mundo que quieren organizar, que quieren levantarse, que quieren juntar para adorar a Dios juntos en todos los lugares? Mira en México, mis hermanos. Piensa en los hermanitos que necesitamos apoyar y deseamos apoyar. Ellos están obrando. Mira, ¿qué es lo que tienen allí? Tienen 2 obreros bíblicos, una pareja, y tremendo obras que hay que hacer, y hacen mucho. Usted se imaginara que ellos dicen, no, porque aquí no hay pastor, no vamos a hacer nada, no vamos a echar adelante. No, hermanos, no. Las capacitaciones que Dios ha dado, los dones que Dios ha dado cada uno a su iglesia, cada uno, debemos juntarlos, ponerlos por obra y ponerlos en práctica. Pero Dios sí ha demostrado a nosotros cómo debemos organizar. Sigue diciendo Pablo a los ancianos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De ellos mismos iban a mezclarse con estas falsas doctrinas, con estas enseñanzas que los mismos judíos estaban trayendo cada vez que Pablo se iba. Pero Pablo estaba muy preocupado que los ancianos estuvieran bien de pie antes que él fuera a Jerusalén. Que no se dejaran gobernar ni chantajear por los judíos que venían por ahí cambiando el mensaje cada vez que él se iba de un lugar. Estaba muy preocupado por eso. Dice aquí, por lo tanto, velad. ¿Qué dice aquí ahora? Que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Era de mucho dolor, no era fácil, muchas luchas, contiendas dentro de la iglesia. Los hermanos a veces no se dan cuenta. Usted tiene una iglesia, un grupo de personas, y todos tienen asuntos en la vida. Todos tienen asuntos espirituales y asuntos que pasan en la iglesia. Los hermanos a veces miran y dicen, no, pues yo escuché el sermón del pastor, o mira lo que el pastor hace públicamente, y se cree que eso es todo lo que hace el pastor de la iglesia. Pero no piensan que el lunes tuvo la conversación la hermana X, y el martes la conversación con el hermano X, y el miércoles tuvo que tener conversación entre los dos a resolver. No pensaron que tuvo que ser el jueves y miércoles con la iglesia X.
y tratar de resolver los asuntos posibles, de proteger la iglesia y preocuparse ahora de las falsas enseñanzas y doctrinas y cuantas cosas hay. Es más, le digo unas cosas que no le gusten. Cuando Pablo confrontaba muchos de los engaños que entraba a la iglesia, hasta los mismos miembros no les gustaba lo que Pablo estaba diciendo, porque a algunos de ellos le agradaban los engaños que traían los de afuera. Pero Pablo tenía que ser fiel a su encomendado de Cristo Jesús. Tenía que ser fiel a la verdad. Y cuando él tenía que confrontar herejías e enseñanzas falsas, no todos los miembros dijeron amén. No todos los miembros ni todos los ancianos también estaban de acuerdo. Pero bueno, dice aquí, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, ¿qué dice Pablo a ellos? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para hacer ¿qué? Herencia con todos los santificados. Consejos. Encomendado consejo para los ancianos de la iglesia. Noten bien, siempre noten, y yo digo esto, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién está instruyendo? ¿Cuál es la conversación acá? ¿Cuál es la motivación de Pablo y a quién se está dirigiendo? Porque hay que entender algunas cosas en la iglesia de Dios. Mira, la gente se creen que van a entrar a alguna iglesia, a una estructura que no tiene ningún problema, y lo andan buscando por ahí. Lo digo así en inglés, o lo digo en español. Good luck. Buena suerte. Buscando entrar a una estructura perfecta, que no existe nada a usted no le agrada, que usted cree que es perfecto y que no hay ningún error. Good luck, no lo hay. No existe. Pero sí Dios ha dado su verdad. Y sí Dios ha dado un método en la cual que debemos dirigirnos a los asuntos y problemas cuando surgen. Por eso Dios ha organizado la iglesia. Por eso Dios levantó los diáconos, los ancianos y los ministros, para atender esos asuntos. Pero que usted va a encontrar un ambiente perfecto, que no existe nada, buena suerte. Sigue buscando. Me avisa si encuentras algo. No existe. Pero si quieren, busquen. Dice aquí. Ahora pasamos al Hecho 21. Versículo 8 dice: al otro día, ya vemos que Pablo paró, se pudo dirigirse ya a los ancianos de iglesia, tenía algunas palabras, todavía se dirige hacia dónde, hermanos. ¿Dónde iba? No, pues escucho los grillos. ¿Dónde iba? Hacia Jerusalén. ¿Para llegar a qué día? ¿Cuál era su meta? ¿Llegar cuándo? Día Pentecostés. Mantengamos eso claro. Dice, en el camino, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fueron ahora ¿a dónde? Y iban todavía en el camino. Y dice, y entrando en casa de ¿quién? Felipe, el hermano que limpia los pisos en la iglesia. ¿Cómo lo describe la iglesia? El que tira la basura. Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Los 7 qué? 7 diáconos. Ahora, notamos algo de Felipe. Mira, vamos a ver. Lo tenías aquí y lo cerré. Vamos a 1 Timoteo.
usted conoce muy bien, no los voy a aburrir demasiado tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 3, da características que debe poseer diáconos y ancianos. Lo conocemos muy bien, ustedes mismos me habían dicho algunos de esos. ¿Tú sabes por qué? Y muchas veces tomamos una iglesia y somos pocos y decimos, no, pues escogemos a cualquiera porque alguien tiene que llenar ese puesto. Y no estamos tan estrictos en las características que deben poseer. Porque somos pocos y miramos y dicen, bueno, dentro de nosotros, ¿quién posee esas características? Mira este ejemplo aquí. Pablo viene a la casa de Felipe y vino a descansar ahí con las personas que venían viajando con él. Y dice aquí, tenía, ¿qué dice acá? 4 hijas. ¿Que hacían qué? Que profetizaban. Oh, wow, qué interesante. Nadie habla de estas jovencitas. Pero noten bien, Felipe era un diácono. Dime las características de diáconos otra vez. ¿Cómo debían tener sus casas? ¿Cómo debía estar su familia? Él debería ser consagrado, Felipe, él mismo, porque era uno de los diáconos. ¿Y sus hijas? ¿Y su esposa? ¿Y su hogar? Es muy interesante lo que dice acá y va a demostrar lo que la Biblia dice es correcto y es importante. Hay que ponerlo en su lugar. Imagínate, no una de las hijas profetizaba, dice los 4 hijas profetizaban. ¿Usted cree que Felipe tenía su casa en regla? Si las hijas eran así. ¿Usted cree que era muy placentero el ambiente cuando Pablo llegó a la casa de Felipe y el ambiente que él compartió dentro de la familia cuando llegó a ese lugar? Muy espiritual. Mira, por algún motivo da las características que da aquí. Y es interesante, muy semejante lo que dice las características de diáconos y lo que dice lo de ancianos. Las características son casi exactamente iguales. Dice los ancianos deben ser aptos de enseñar. También deben gobernar su iglesia. Le voy a mencionar algo, quizá le caiga Superman. Yo no sé, tómalo como quiere tomarlo. El enemigo quiere destruir la iglesia de Dios en estos días. Es más, quiere destruir a la humanidad, pero más a la iglesia. ¿Cómo destruye la humanidad? ¿Cómo lo alcanza? ¿Dónde comienza la obra maléfica de destruir en la sociedad? En el hogar. ¿Cómo lo haría en la iglesia? Y tú sabes cómo hace. Vemos la familia, la sociedad, los papeles que cada cual, el miembro de la familia, juegan. Están, mis hermanos, que la gente está perdida, no sabe ni qué papel toman. El hombre quiere hacer y cumplir el papel de la mujer, y la mujer quiere tomar el papel del hombre. Los hijos quieren tomar el papel que quiere y a veces no quieren ningún papel en el hogar y en la familia. ¿Usted cree que eso afecta a la iglesia? ¿Usted cree? ¿Qué dice la Biblia de la familia? A ver, dice el hombre debe ser que en el hogar. ¿Qué dice, hermano? La cabeza, ok. ¿Qué más dice? Sacerdote. Y la mujer, que tiene un papel importante igual, debe llevar otro, ¿verdad? Papel. Ayuda idónea, ok. Al lado del hombre.
Pues ¿qué hace Satanás? Dice, bueno, yo destruyo la sociedad, tomo esos papeles y lo viro. ¿Y sabes qué? En la iglesia hago igual. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que en la iglesia hago que la mujer gobierna el hogar y que el hombre se somete. Ahora, algunos se van a creer, dicen, no, es que no apoya el misterio de la mujer en la iglesia, todo esto. Medite lo que estoy diciendo. Mediten esto. ¿Qué papel tienen los ancianos en la iglesia? Ya lo explicamos. ¿Qué papel tienen los ancianos? Obispos. Gobiernan la iglesia. Protege la iglesia. Pero el obispo debe gobernar su casa. Ahora, si le da un título como obispo a una persona, a un hombre, que la mujer le gobierna en su casa, ¿cómo le va en la iglesia? Es más, ¿quién verdaderamente está gobernando la iglesia cuando usted tiene ancianos que la esposa le gobierna al anciano? ¿Cómo le va en la iglesia? A ver. ¿Y tú sabes lo que encuentra el ministro cuando llega? A unos ancianos que ni siquiera se gobiernan ellos mismos, mucho menos sus casas. Mucho menos la iglesia. Y vienen los ancianos y solamente expresan lo que las esposas quieren que él diga. Y que quieren gobernar la iglesia según lo que desean que se haga. Viene el pastor y hay una iglesia completa y todos quieren que el pastor haga lo que ellos digan. Y el anciano se presta para eso. Hermanos, procuramos que sigamos las instrucciones divinas en su palabra. Dios lo ha dado para proteger la iglesia. Para proteger la iglesia. Da características, no para burlarse de las personas, no para burlarse de las familias. Está diciendo, mira, si el hombre no puede poner en sujeción sus hijos y su esposa en el hogar, hermanos, no va a poder hacerlo en la iglesia. Y usted ve donde está al revés, cuando pasan esas cosas en la iglesia, cuando hay problemas, esos ancianos no pueden enfrentar esos problemas. Porque en su propia casa se le gobierna, se le pasa por encima, se hace como quiere con ellos. Por lo tanto, en la iglesia no pueden. Y están ahí solo de título. Pero todos los demás en la iglesia gobiernan a ese anciano. Eso pasa lo mismo si un pastor también, si se deja de esa manera igual. Entonces, mis hermanos, esto, lo que leemos aquí, no es de cosa común, es importante. Y esto dar un testimonio aquí. Dice aquí, y no estoy diciendo, por favor, hermanos, que las mujeres no tienen valor, tienen un papel tan importante, pero hay que hacerlo en orden. El hombre tiene su papel, mujer tiene papel, los hijos tienen su papel en el hogar también, ¿verdad? Dice aquí, ellos profetizaban, las hijas, y permaneciendo nosotros allí algunos días, se quedaron en casa descendió a Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, es interesante que las jovencitas le dijeron a Pablo, pero ahora atendemos un poquito lo que dice el profeta aquí a Pablo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Noten bien cuánto el Espíritu de Dios se había manifestado en la iglesia primitiva. ¿Vi las hijas?
¿Qué hacían las hijas? ¿Y qué había este hombre? Profeta. Dice aquí que era profeta. Ahora, no hablamos mucho de este profeta, Agabo. No mencionamos mucho su nombre. Pero mira cuán a menudo se manifestaba el Espíritu de Dios en la iglesia primitiva. Ahora dice aquí, esto dice el Espíritu Santo. Así, ¿qué iban a hacer? Los judíos en Jerusalén al varón a quien es este cinto, y le entregarán en manos de los... Porque el Espíritu Santo había profetizado lo que iba a pasar a Pablo a través de las jovencitas y a través de este profeta también. Dice, al siguiente día Pablo entró con nosotros a ver ¿a quién? A Jacobo, y se hallaba reunido todos los ancianos. Noten bien, otra parada, otro lugar que Pablo paró a visitar antes de descender al Pentecostés, antes de llegar allí al templo, ¿verdad? En el día Pentecostés. Y él se encontró allí con los discípulos y con los ancianos, los discípulos que estaban disponibles allí en ese lugar. Dice, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Ok? Se encontró ahí. ¿Cómo tú crees que se encontraron con Jacobo allí, con los ancianos? Ay, Pablo, qué bueno que llegaste. Y Pablo tuvo la oportunidad, porque él sabía, él tenía muy presto dónde él iba. Donde él iba, él dijo, mira, en Éfeso va la obra así. En Corintios va la obra así. Hemos podido establecer, así está así. Tenemos luchas y contiendas acá. Pero mira, Jerusalén, donde él estaba visitando, Jacobo y los ancianos, era el centro de operaciones, por decirlo así. Es donde estaba establecido centralmente la obra de Dios. Y todos los cuentos y acusaciones que se le hacía en contra de Pablo llegaban allí también. A pesar que los ancianos y Jacobo eran amiguitos con Pablo, pero ellos escuchaban todas las acusaciones que los judíos tenían en contra de Pablo. Es como, yo no sé cómo decirlo a ustedes para que lo entiendan. Es como la asociación ha escuchado todas las quejas y acusaciones que tienen de mí en todos los lugares que yo visito. Y que yo llego a la asociación y me reciben. Oye, Pastor Elliot, qué bueno que lo vemos. Y luego salimos a hablar, decir, oye, los hermanos en Houston, los hermanos en Tulsa, los hermanos en Fort Smith, los hermanos en Luisiana, todos nos dicen esto. Sigue diciendo, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, toda la obra que Pablo estaba haciendo dentro de los gentiles. Y dice, gloria a Dios, los gentiles están estableciéndose como iglesias. Y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. ¿De qué ley estaban hablando ellos? ¿Estaba hablando de la ley moral o la ley ceremonial? ¿De cuál estaba hablando? Vamos a hablar de qué ley se está refiriendo aquí. ¿Con qué problema tenía Pablo? Sigue diciendo, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que estén entre los gentiles, ¿a qué? Apostatar de Moisés. ¿A qué le acusan, Pablo? De apostatar de la ley de Moisés.
Ellos lo tenían bien claro cuáles eran las acusaciones de toda la iglesia mundial en contra de Pablo. Estaban bien informados. Sigue diciéndoles que no debían hacer ¿qué? A sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, esta acusación decía, Pablo, te tienen en agua caliente y te tienen acusado en todos los lugares. Ahora, ¿tú crees que a la asociación le gustaban esas acusaciones? A ellos apoyar a Pablo, realmente le ponían agua caliente a ellos. Ellos que vivían en el área de Jerusalén. Ellos que vivían allí donde había más persecución. Por lo tanto, mira lo que pasó. Mira el consejo que le dieron a Pablo, Jacobo y los ancianos. Y vamos a leer el espíritu de profecía. A ver si podemos aprender algo en esta... Debe ser tarde ya, ¿sí? En esta tarde. Haz pues esto que te decimos. Ay, hermanos, no entienden lo que dice ahí. Ellos estaban preocupados por el ministerio de Pablo. Ellos estaban preocupados por toda esta acusación. Y aunque Pablo se mantuvo firme, mira, a Pablo no tenía que enseñar nada a la ley de Moisés. Nadie. Porque el erudito más erudito dentro de ellos era Pablo. Referente a ese punto. Y Pablo iba de lugar en lugar y había una gran lucha entre los cristianos gentiles y los judíos que querían aceptar la fe y algunos que solamente querían imponer enseñanzas. Y él tenía que confrontar constantemente. Pero los otros cristianos decían, ay Pablo, es que no queremos parte en esta lucha. Por favor, rebájate Pablo un poco que nos va a beneficiar a nosotros. Pablo, ¿por qué tiene que orar de esa manera? Pero mira lo que dice. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Es decir, cumplir el ritualismo, los ritos de la ley ceremonial. Tómalos contigo. Purifícate con ellos. O sea, incluyes a él también. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, raspar la cabeza, ¿no? Y dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Por favor, Pablo, pasa por el ritmo, por los ritos y haga lo que según se debería hacer. Lo que ellos te han acusado, que sean falsos testimonios. Prueban a ellos que no es cierto lo que han dicho de ti, que tú no hablas en contra de la ley de Moisés, que tú no dices a los gentiles que son salvos igual que los judíos. No, o sea, prueban que tú no crees esas cosas, lo que tú has dicho. Por favor, Pablo, llévate estos hombres con usted, gentiles. Llévalo con usted allí al templo en Jerusalén y pasa por el ritualismo que es acostumbrado, que ellos quieren imponer a las iglesias gentiles. Practícalo. ¿Tú sabes para qué? Para agradarlos a ellos. Dice aquí, todos comprenderán que no hay nada a estos informes acerca de ti, sino que tú también andas, ¿cómo? Ordenadamente guardando la ley. ¿La ley cuál? La ley ceremonial. Por favor, enséñale a todo lo demás que tú también observas la ley y la ley ceremonial y que tú los respetas. Demuéstralo que esas acusaciones son falsas. Voy terminando aquí con el espíritu profecía. Usted ha visto hace tiempo, estoy citando este librito, es que he encontrado tantos aquí en los bosquejos de la vida de Pablo,
que digo, wow. Inspiración nos ayuda a entender su palabra. Dice aquí, la página 172 de este libro, Bosquejo de la vida de Pablo, dice: los hermanos esperaban que con este acto Pablo podría dar una contradicción decisiva de los informes falsos sobre él. Es más, ellos querían que fueran informes falsos. Pero aunque Santiago le aseguró a Pablo que la decisión del concilio anterior de Hechos 15, ¿se recuerda de ese concilio? ¿O no se acuerda? Hubo un problema, una lucha, contienda entre las iglesias, y Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para discutir los problemas que había. Y la pregunta era si tenían que imponer la ley ceremonial a los gentiles, sí o no. En Hechos 15 se había llegado a una decisión. ¿Ok? Y Santiago le estaba asegurando a Pablo que todavía eso es vigente. Hechos 15. Todavía creemos en lo que decidimos en Hechos 15. En el concilio de Hechos 15. Con respecto a los gentiles convertidos, y la ley ceremonial todavía se consideraba válida. Esa decisión que ellos tomaron. Ahora, ¿se acuerda la decisión que tomaron? Bueno, vamos a leerlo más adelante. El consejo no era, mira lo que dice Espíritu Profecía. Esto que le dijeron los discípulos: Pablo, toma a estos hombres y llévatelos y pasa por el proceso de ceremonia. Dice aquí Espíritu Profecía, el consejo no era ¿qué? Consistente con esa decisión de Hechos 15. No era consistente con esa decisión, que también había sido sancionado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ese consejo que le dieron a Pablo, que le dijeron: no, tómate los hombres y pasa por el ritualismo para probar a los hombres que usted sí respeta a la ley de Moisés, no procedía del Espíritu Santo. No era un buen consejo. No era un consejo inspirado por Dios. Dice aquí, el Espíritu de Dios no motivó este consejo. ¿Fue fruto de qué? ¿Qué dice ahora? Eran cobardes. Por eso decía Pablo: mira, hazlo para agradecer a los judíos, para que ellos te ven con más favor, que puedes silenciar las acusaciones en contra de ti, porque si no, Pablo, ¿qué va a pasar? Dice, por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos, ¿qué dice ahora? Traer sobre ellos o por sí mismo el odio de los judíos incrédulos, y se expondrían a una severa persecución. Por eso eran cobardes, porque tenían miedo a Pablo desafiar la ley de Moisés. Iban a traer persecución sobre ellos. Persecución sobre las iglesias que Pablo había establecido, y en contra de los mismos discípulos y los ancianos de la iglesia primitiva. Por eso dijeron: no, Pablo, es mejor agradar a ellos, hacer como ellos piensan que debe ser, aunque nosotros, bueno, ¿qué dice? Dice, los discípulos mismos todavía tenían respeto por la ley ceremonial y estaban demasiado dispuestos a hacer ¿qué? Concesiones, con la esperanza de ganarse la confianza de ¿quiénes? Dice,
Y con ese fin deseaban hacer ¿qué? Eliminar sus prejuicios y ganarlos para la fe en Cristo como Redentor del mundo. ¿Usted cree que solamente entregarse a hacer lo que ellos deseaban le iban a ayudar a ganarlos a Cristo? ¿Qué tú piensas? ¿Solamente practicar lo que ellos deseaban lo iban a ganar a Cristo? Dice Hechos 21:25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, todavía está hablando de los discípulos aquí, nosotros les hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto, que no tenían que guardar nada de la ley de Moisés. Esa determinación se tomó en Hechos 15. Pero para agradar a ellos ahora, públicamente, delante de todos, pues pasa por el ritualismo. Hazlo, para que ellos acepten. No los vamos a imponer a las otras iglesias, no se preocupe. Solamente queremos agradar a los hombres. Usted no va a creer lo que dice Inspiración a terminar acá. Mira lo que dice. Solamente, y estos decidieron en Hechos 15, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de ahogado, de fornicación a los animales, ¿verdad? Dice aquí, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. ¿Qué hizo Pablo? Ellos dijeron, toma los hombres. Y Pablo estaba en contra de esta práctica, pero ¿qué hizo al fin? ¿Qué hizo Pablo? Tomó a los hombres. Y tú sabes que Inspiración explica por qué. Esa es la parte que no hemos leído. Dice, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, como ellos lo habían instruido a Pablo, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué pasó ahora? Pablo hizo lo que ellos dijeron. Él pasó por el ritualismo que él entendía muy bien que era la ley de Moisés. Dice, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, a verle en el templo, ¿qué pasó ahora? Alborotaron toda la multitud y le echaron mano a Pablo. Sigue diciendo, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todo contra el pueblo, la ley y este lugar. La ley aquí se refiere a la ley de Moisés. Y además de esto, ha metido los griegos en el templo y ha profanado este lugar. Yo te pregunto, hermanos, ¿están cansados? ¿No? ¿Cómo le fue el consejo de Jacobo y los ancianos a Pablo? ¿Cómo le fue? ¿Le fue muy bien? ¿Tú sabes que no era la intención de Pablo hacer todo esto cuando él quería ir al Pentecostés? Él tenía la intención de ir a llevar un mensaje y aprovechar que estaban todos reunidos en el Pentecostés para llevarles las buenas nuevas del Evangelio. Pero él iba a atenderse con judíos, él siendo judío. Pero esto de traer estos gentiles y pasar por el proceso, ya leímos que no era el plan de Dios. Y lo aconsejaron a Pablo hacerlo porque eran cobardes. Y por cobardía decía Pablo, haré esto porque esto va a agradar a aquellos hombres. Y Pablo lo hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo Pablo? Vamos terminando con eso. Terminamos aquí con las citas de Inspiración. Dice, el gran objetivo de Pablo a visitar Jerusalén era, ¿cuál era? ¿Por qué él quería ir allá? Reconciliar la iglesia de Palestina.
Por eso quería ir. Mientras continuarán albergando prejuicios contra él, trabajaron constantemente para contrarrestar su influencia. Sus consejeros, que era Jacobo y los otros ancianos, que le dijeron: Pablo, toma a estos hombres y llévatelo. Dice que ¿qué? Pero ¿cómo podemos incluir a Jacobo o Santiago en eso? ¿Era inspirado Santiago? Dice ahí, aunque algunos de estos hombres escribieron bajo, ¿qué? Dice acá, la inspiración del Espíritu de Dios. Sin embargo, cuando no estaban bajo la influencia directa, algunas veces, ¿qué dice? Se recordará que en una ocasión Pablo enfrentó ¿a quién? A Pedro, y tuvieron su confrontación, que era muy feo. Alguien estaba en error ahí, uno de los dos, ¿sí o no? Sí, dice, y aquí nos llevamos esto a casa, meditamos en esto. Cuando consideramos el gran deseo de Pablo de estar en armonía con sus hermanos, su ternura de espíritu hacia los débiles de la fe, su reverencia por los apóstoles que había estado con Cristo, y por Santiago, el hermano del Señor, y su propósito a convertirse en todas las cosas a todos los hombres en la medida en que pudiera hacer esto y no sacrificar el principio. Cuando consideramos todo esto, es menos sorprendente que se haya visto obligado a desviarse de su curso de acción firme y decidido. ¿Era el plan de Pablo hacer todo eso lo que él hizo? ¿Verdad que no era el plan de Pablo? Ni siquiera el plan de Dios tampoco. Pero Pablo cedió y escuchó la voz de sus hermanos, porque quería ganar su amor, quería ganar su amistad. Y mira lo que le costó a Pablo. Dice aquí, pero en lugar de lograr el objeto deseado, estos esfuerzos de conciliación solo, ¿qué hicieron? Precipitaron la crisis, aceleraron los sufrimientos anunciados de Pablo, que ya se había profetizado lo que iba a pasar a él. Los separaron de los hermanos en sus labores y privaron a la iglesia de uno de los pilares más fuertes, y entristecieron los corazones de cristianos en cada tierra. Yo leí mucho, no sé si captaron todo lo que dije. Pero déjeme decirle, agradar a estos hombres y poner fin a sus acusaciones no era el plan de Dios. Es más, yo entiendo, de hacer esa obra, los discípulos y los ancianos lo que querían es callar las acusaciones de los judíos en contra de Pablo. Mira, realmente hubiesen venido con otro. Cuando no quieren escuchar, no van a escuchar. Ellos odiaban a Pablo porque había abandonado la fe ortodoxa judía y se convirtió en cristiano. Pero por allí la acusaban: esto es un apóstata, apostatado, enseñando a la gente que no tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Cómo es eso? Que los gentiles tienen los mismos derechos de herencia dentro del reino de Dios que los mismos judíos. Eso es lo que anda de país a país, enseñando, estableciendo. Ya tú entiendes por qué a Pablo le preocupaba tanto la iglesia. Ya tú sabes por qué, entiende por qué le preocupaba tanto que él iba a morir muy pronto y la iglesia iba a quedar en las manos de los ancianos. Y que él estaba preocupado que los ancianos estén bien capacitados
a igual que los diáconos, como se fueron Felipe. Que sean muy capacitados y llenos del Espíritu para conducir la iglesia. Pero notamos algo, mis hermanos. Esto no era el plan de Dios. Y por hacerle caso a este consejo, aquí dice, Pablo murió, fue perseguido antes de tiempo, sin cumplir la obra original que Pablo quería hacer con los judíos. No pudo lograrlo. De allí adelante lo capturaron, lo tomaron prisionero y lo tomaron a Roma. Claro, él hizo una obra en Roma también, pero no fuera la obra que él quería hacer, ni de la manera que quería hacer. Dios ayude, mis hermanos, a la iglesia. A la iglesia de los últimos días habrá luchas y contiendas. Los huestes del maligno quiere destruir a esta verdad. A esta verdad que tenemos aquí, hermanos, y va a querer infiltrarse en la iglesia. Va a querer a destruir y poner a nosotros en desunidad, unos contra otros. Que nosotros no estemos de acuerdo, que estemos en lucha, que estemos en contienda, que estemos unos contra los otros. Pablo estaba haciendo un gran labor y vienen los discípulos a decir, ay, qué lindo, qué buen labor hiciste, pero por favor haga esto para agradar a los hombres. Dios nos ayude para que podamos pararnos firmes por la verdad y que podamos apoyar a aquellos que hacen lo mismo. Aquellos que en su ministerio, en su vida, sea ellos un ministerio de predicar el evangelio, sea ellos ancianos o diáconos o diaconisas, que podemos como iglesia apoyar a ellos cuando ellos se paran por la verdad. Oye, cuando Esteban se paró para defender la palabra de Dios contra los que se estaban poniendo en contra, yo me pregunto, ¿dónde estaba el resto de la iglesia? Ahí se paró solito, pero estaba dispuesto a hacerlo. Dios nos ayude que nosotros estemos dispuestos a pararnos solo también, pero sobre la plataforma firme, sobre su palabra, que Él nos puede capacitar como iglesia. Hermanos, lo dejo meditando. Mira el poder de la iglesia del Nuevo Testamento. Había personas, damas que profetizaban. Había diáconos que eran evangelistas. Había ancianos que protegían la iglesia y había ministros, hombres de Dios. Todos trabajaban para el beneficio de la iglesia mundial. ¿Me escucharon? Para beneficio de la iglesia mundial. Nosotros trabajamos a nivel local, sí, para proteger los bienes y las cosas de la iglesia local, pero nosotros somos parte de una iglesia mundial. Y que tenemos que dedicarnos al servicio a esa iglesia también. No podemos tomar todas las decisiones en la iglesia local que beneficie solamente local. Tenemos que meditar lo mundial. Tenemos que meditar en México, en Cuba, en Venezuela, en las Filipinas. Tenemos que meditar todas esas cosas. Es más, tenemos que meditar en Oklahoma, en Luisiana, en Nuevo México. Tenemos que meditar todo eso. No podemos meditar solamente Houston. Aunque sí tenemos que hacer una obra en Houston también. Dios nos ayude, mis hermanos. Que estos últimos días su iglesia pueda ser fiel a Él. ¿Sí? Mientras vamos preparando para alabar a nuestro Dios, yo los consejo, hermanos, y les exhorto, vayamos a estudiar de nuevo la iglesia primitiva, para que podamos tener un concepto de lo que debemos ser aquí, mis hermanos. Los invito, ¿sí? Pasa, hermano.
Querido Dios, venimos en este día un grupo de tus hijos, Señor, buscando de tu presencia. Venimos, Señor, reunidos en unidad como iglesia para buscar la salvación, para que la obra que Jesús hace, que intercede en el lugar santísimo, puede beneficiar su iglesia aquí en la tierra. Cristo vino a este mundo y estableció su iglesia. Había organizado su ministerio y la iglesia también. Había dado testimonio y luego había inspirado a los discípulos y otros que formaran la iglesia. Dios ha dado métodos para proteger la iglesia en medio de dificultad, en medio de problemas. Cristo quiere morar en medio de la iglesia, quiere reflejarse en cada miembro de la iglesia. Pero también ha inspirado cómo organizar la iglesia para que cuando surgen los ataques del enemigo, cuando quiere infiltrarse, a traer errores, luchas y contiendas dentro de los hermanos, que la iglesia, inspirado y motivado por el Espíritu de Dios y el poder divino de lo alto, puede hacerle frente al enemigo. Ayúdanos, Señor, en estos últimos días a ser capacitados como iglesia de remanente, que podemos tener y poner por obra los consejos divinos de la Biblia, Espíritu y Profecía, y recibir del poderío celestial para confrontar al enemigo. Sea todo basado en la justicia de nuestro Señor, que Él puede morar y reinar dentro de los súbditos del reino, de los miembros de la iglesia, que podemos dar testimonio a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.